Bueno, muchísimas gracias. Eh, Estoy muy contento de estar acá. Para mí un gran honor poder presentar en este congreso. Así que deseo, en primer lugar, agradecer. Un momento, necesito hacer un cambio aquí. Ok. A la Asociación Argentina de Humanidades Digitales y en particular a la presidenta doctora Jimena del Río. Asimismo, agradezco, por supuesto, a la Comisión Local Organizadora por todo el trabajo, preparación, especialmente a la doctora María Laura Salinas, a la doctora Juana Valenzuela. Y aprovecho para saludar a la decana Graciela Guarino y a Delfina Bellaver. Un gusto verlos aquí. Y bueno, en definitiva, estoy muy contento de estar acá y poder charlar un rato con ustedes. Voy a hablar de este suerte de ciclo de la producción de conocimiento en humanidades digitales, ¿no? Los archivos, los documentos y los datos, y vamos a hablar también un poco del texto ahí en el medio. De todas maneras, bueno, ya lo conté un poco en el panel anterior, yo soy especialista en estudios medievales. Así que voy a empezar con algo relacionado con la Edad Media. Es esta la computadora. Ahí va. Eh, y un momento. Y bueno, no sé para los más jóvenes, pero yo creo que probablemente todos los que tengan 30 y pico de años se identificarán sin problema estas imágenes, ¿no? De la película Indiana Jones y la última cruzada. Y espero que nadie se ofenda si spoileo el final de la película, que Indiana Jones llega hasta esta cueva donde se encuentra el Santo Grial. Ahora bien, el problema es que la habitación está repleta de vasos, copas, platos, demás artículos extremadamente lujosos que todos podrían ser el Santo Grial. El desafío es saber cuál es el verdadero. E Indiana Jones se da cuenta que el Grial histórico no puede ser uno de esos lujosos artículos de oro con piedras preciosas, sino que tiene que ser el más simple y humilde vaso de madera. Bien, digo que comienzo mi presentación con este tema medieval, no solo por el tema de la película, que el Santo Grial definitivamente es una invención literaria de Europa de los siglos II y XIII, sino porque voy a hacer una alegoresis de esta escena. Y no sé si todos saben el término alegoresis, es algo que los escritores medievales hacían mucho, pero no solo los escritores medievales, que es leer alegóricamente algo que necesariamente no está pensado como esta alegoría. Y yo les voy a contar que en esta escena de Indiana Jones es una alegoría de las humanidades digitales. Porque las humanidades digitales se presentan muchas veces, particularmente, no necesariamente siempre en la Argentina, pero en muchos países, como una cosa nueva, llamativa, refulgente, como estos griales de oro, ¿no? Que promete infundir una nueva vida en las cada vez más desfinanciadas humanidades. Además, claro, muestra una gran diversidad y una gran dificultad por ser definidas. Así como existen todos estos posibles griales, también las humanidades digitales son multifacéticas. Para mostrar esta diversidad, por ejemplo, podríamos mirar a la taxonomía de humanidades digitales. Por ejemplo, hay un equipo de investigación alemán que creó esta TIDA, la taxonomía de humanidades digitales, en donde vemos todos los posibles campos en los que las humanidades digitales se pueden aplicar, todos los posibles métodos de investigación que va desde crear, diseminar, capturar, analizar datos. ¿Bien? También podemos pensar, basta con mirar, por ejemplo, lo que se publica en la revista de Humanidades Digitales, de la que ya hemos hablado, un gran abanico de disciplinas, una diversidad de metodologías, de temas. Bien, algunos de los temas, por ejemplo, de los que tratan las humanidades digitales. Esta lista sin ningún tipo de orden de jerarquía, ¿no? Edición digital, creación de mapas, es decir, la geografía digital, la estilometría, el análisis del estilo literario, asistido por máquinas. El análisis de redes, el procesamiento del lenguaje natural, la anotación de texto, la lectura a instante, los estudios de software, los usos didácticos de la tecnología, entre muchísimos más. El destino común, creo, de todas estas variantes de las humanidades digitales es que mantienen alguna conexión con las humanidades no digitales.
Existe una gran tradición de humanidades en la que muchos de nosotros hemos sido formados, que tiene una riqueza que las humanidades digitales continúan, sea en filología, geografía, historia. Siempre las humanidades digitales necesitan su buena dosis de humanidades tradicionales. Por lo tanto, creo que es necesario mantener esa tradición, incluso siendo críticos de la misma. Me refiero, por supuesto, a formas de pensamiento colonialistas, racistas, sexistas, que pueden impregnar ciertos campos de las humanidades. Creo que debemos ser críticos de esta forma y por ello intentar recrear de cero las humanidades, sino reconociéndonos como continuadores de esta tradición. Porque no podemos pretender que estamos creando nuevos campos desde cero, sino que avanzamos llevando el bagaje del pasado de nuestros estudios en humanidades. Ahora bien, vuelvo a la alegoría del ideal de Indiana Jones. De nuevo, las humanidades digitales gustan de presentar su rica y prometedora diversidad de enfoques, tal como los cientos de lujosos griales de oro. Sin embargo, lo más necesario de las humanidades digitales es mucho más simple, fundamental y pasa muchas veces inadvertido, tal como esa simple copa de madera, ¿no? Sin este elemento básico e imprescindible, la investigación en humanidades digitales es virtualmente imposible. Me refiero, por supuesto, a el archivo, la archivística, la digitalización de documentos, que son el verdadero grial de las humanidades digitales, creo, porque sin esto no podemos hacer nada. La posibilidad de realizar trabajos en humanidades se obtiene en buena parte sobre estas estructuras de recolección, preservación y acceso a información de los archivos digitales. Esta importancia de los archivos no es una novedad absoluta del mundo digital. Los archivos siempre han sido fundamentales para la investigación en humanidades. Sin embargo, da la posibilidad de las humanidades digitales de trabajar con mayor cantidad de datos, el archivo se ha vuelto incluso mucho más importante. Hay, por supuesto, ámbitos de trabajo de las humanidades que no requieren directamente un archivo, ¿no? Digamos, la crítica de arte contemporáneo o de teatro contemporáneo se puede hacer en parte sin archivos, pero en general, sin archivos no hay forma de acceder a gran parte del material relevante para nuestro análisis. Ahora bien, ¿a qué me refiero con archivos en esta presentación? Lo utilizo de una forma bien abarcativa y considero todas las instituciones encargadas de preservar y de compartir información socialmente relevante. Soy consciente de que en la archivística y en la bibliotecología hay mucha discusión teórica acerca de estos conceptos, porque las funciones de preservación y de acceso a la información en muchos casos se encuentran separadas. Por ejemplo, el archivo de un juzgado se encarga en principio de preservar, si tenemos suerte, de organizar la información, pero no necesariamente de difundirla. Sin embargo, ambas funciones se encuentran en muchos casos tan íntimamente relacionadas, especialmente en el mundo digital, que creo que vale la pena considerarlas en conjunto. Y además, bueno, yo trabajo en una biblioteca que posee materiales históricos, además de los libros de consulta generales, con lo cual creo que esta perspectiva es la que me resulta más cercana. Estas instituciones encargadas de todo el ciclo de toma de captación de los materiales, preservación y diseminación. Vale la pena aclarar también que no voy a hablar de la teoría del archivo que surgen de los trabajos de Foucault, Derrida y Agamben, entre otros filósofos. Si bien hay algunos aspectos interesantes en esa discusión, se centran en temas que a veces poco tienen que ver con la práctica real de la archivística y con los aspectos que son relevantes para esta charla de hoy. Entonces, simplemente decir que estoy consciente de esos aspectos, pero no voy a hablar de ellos. Entonces, pasemos al archivo digital. ¿Qué tipo de archivo y qué tipo de instituciones generan archivos en un contexto digital? Esta es una pregunta central, porque el archivo determina qué tipo de materiales, a qué tipo de materiales tenemos acceso y cómo se organizan estos materiales. Existen, por supuesto, archivos relacionados con organismos públicos. ¿Bien? Acá, por ejemplo, el repositorio institucional de conexión centrado sobre todo en datos de investigación. Y estos archivos tienen una ventaja muy importante sobre otro tipo de archivos, que es una financiación que no depende de intereses privados y una continuidad e identidad que va más allá de individuos particulares.
Los archivos públicos pueden contar con la infraestructura y el apoyo del Estado para preservar y garantizar el acceso a los materiales. Muestro, por ejemplo, otros ejemplos de archivos públicos de otros lugares, en donde ya no están centrados en datos, sino en una multiplicidad de objetos, ¿no? Gallica, que es el archivo digital de la Biblioteca Nacional de Francia, que la Biblioteca Nacional de Francia tiene una gran cantidad de documentos que van desde manuscritos hasta grabaciones, videos, y esta es la plataforma que les pone a disposición, o la Library of Congress de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que también tiene una cantidad enorme de materiales que presentan de esta manera. Ahora bien, los archivos públicos también tienen algunos problemas, y uno de ellos es bastante claro en nuestra actualidad, que dependen de la financiación y la estabilidad del Estado. Si por algún motivo el Estado decide restringir la financiación, esos archivos se tornan vulnerables. Con lo cual es fundamental poder contar con esta estabilidad de los entes públicos para poder garantizar la investigación. El segundo problema es que si bien no están sujetos a restricciones de individuos, sí están sujetos a las restricciones que puedan restringir determinados estados, que pueden elegir limitar o seleccionar de determinadas maneras. Pensemos, por ejemplo, en estados que tienen como política de Estado la invisibilización o de destrucción de específicos grupos sociales. La política de Estado se verá reflejada en el archivo. No solo eso, sino que dando una vuelta dialéctica, el archivo y los archivos se pueden utilizar para reforzar este tipo de políticas de Estado. Simplemente un ejemplo actual de esto muy claro es después de la invasión rusa a Ucrania, hay toda una política archivística desde Ucrania y una política archivística desde Rusia, cada una defendiendo una visión política particular. Ahora bien, relacionado con esto también, la implícita alianza entre el archivo público y el colonialismo. O sea, muchos de los mejores archivos digitales hoy por hoy se encuentran en países con pasado y presente imperialista, como, digamos, los dos ejemplos que tengo acá. Lo tristemente positivo desde un punto de vista como investigadores es que estos archivos suelen ser los mejores a nivel internacional y tienen materiales sobre muchos lugares del mundo mejor que en esos mismos lugares a veces, ¿no? Y bueno, en la Argentina yo conozco particularmente el ejemplo de nuestras revistas argentinas, que el mejor archivo está en Berlín, ¿no? Y todos los municipios investigadores tienen que terminar ya. Es cierto que en los últimos años este es un tema en que muchos de los archivos, digamos, del norte global han tratado de lidiar con este problema, estas vueltas del imperialismo, pero en cualquier caso esta mirada colonialista no puede fácilmente separarse de la forma en que se crearon los materiales. Ahora bien, pasemos a otro tipo de archivos, que son los archivos digitales privados, de individuos o instituciones interesados en un tema o en posesión de materiales privados que desean preservarlos y compartirlos digitalmente. El desafío de estos archivos, si son individuales, es que están ligados a la vida de estos individuos particulares. Y si son entidades privadas como museos, es que necesitan siempre mantener una fuente de financiación que a veces lleva a que sea más factible restringir el acceso que hacerlo lo más fácil posible. Es decir, son instituciones dedicadas a dar acceso a ciertos materiales, pero que para poder subsistir a veces resulta que lo más eficiente es en realidad restringir el acceso. Por ejemplo, tenemos, no sé, bueno, gente de arte, a lo mejor están familiarizados con Art Resource, que es un archivo digital privado que básicamente agrupa colecciones de pinturas, sobre todo de arte plástico, de diferentes museos del mundo, muchos de ellos en museos privados. Y está bueno porque, bueno, ahí tenemos un montón de información acerca del arte plástico que podemos consultar, pero por ejemplo las imágenes, solo tenemos una imagen muy chiquitita de la pintura, porque si queremos una imagen buena, ¿no? Tenemos que pagar. Y es como que, por un lado uno dice, está buenísimo, pero claro, también restringe el acceso, pero sin esa restricción del acceso, al mismo tiempo, bueno, no sé cómo, esta institución no podría existir sin ese modo de financiación.
Otros ejemplos son como más curiosos, ¿no? Porque no sé si quienes conocen Family Search, que fue originaria, la llevan adelante la Iglesia Mormona. Entonces, ese incentivo de financiación, aunque sea un archivo privado, no está en primer plano, ¿no? Digamos, como que tienen otros intereses, ellos tienen financiación de otro lado, y eso les interesa, entonces ofrecen una gran cantidad de materiales acerca, sí, de temas de genealogía, que es impresionante. Bueno, acá les dejo, por ejemplo, si buscamos a Jorge Luis Borges, ahí podemos llegar a los scans de un montón de documentos públicos relacionados a la vida de Borges, y que es un archivo fundamental para todos los que hacen estudios genealógicos. Y ahora finalmente quiero hablar de otro tipo de archivos, que creo que no califican realmente ni como públicos ni como privados, que son esta suerte de archivos no oficiales. Y esto es casi un patrimonio de la era digital. No sé quiénes estén familiarizados con ANA's Archive, por ejemplo, que es un archivo que no aloja directamente los materiales, pero que nos agrupa un montón de ebooks, datos de investigación, etcétera, de muchos diferentes lugares, en donde la legalidad de compartir estos materiales no es un criterio. Bien. Eh, También podemos referirnos a, por ejemplo, Internet Archive y the Wayback Machine, en donde también son estos proyectos que intentan compilar muchísimo, tomar de todos lados, y que estos tipos de archivos, digamos, que no están relacionados ni con claramente un organismo público, ni con un ente privado hecho como una compañía en toda regla, son casi un patrimonio de esta era digital, ¿no? Digamos, en otra época era posible estos archivos, ¿no? Digamos, un poco marginales, pero claro, por su propio carácter marginal, en un contexto no digital, siempre tienden a ser muy restringidos, ¿no? Digamos, una biblioteca anarquista en Buenos Aires a principios del siglo XX, bueno, tenía una circulación muy limitada, pero gracias a la web es posible que este tipo de archivos se multipliquen su, en su extensión y a quienes pueden llegar. Ahora bien, una razón por la cual una reflexión sobre los archivos es importante en el contexto de las humanidades digitales es porque los archivos crean documentos y colecciones que constituyen la base de nuestra investigación. Los criterios por los cuales los archivos seleccionan y agrupan documentos determinan en buena parte qué tipo de preguntas podemos hacer. Y tengo de nuevo dos ejemplos, ¿no? De cómo estos archivos crean colecciones. Es decir, hay algunos, sobre todo estos archivos más como Internet Archive, suelen, digamos, juntar todo, pero el rol de un archivo más útil incluso para la investigación a veces tiene que ver con esta capacidad de crear, de identificar cuáles son los documentos, es decir, de todos esos materiales que tienen, delimitar, bueno, esto es un ítem, y crear colecciones y crear metadatos al respecto. Y por supuesto, digamos, esto requiere trabajo, que implica que siempre tenga que haber una forma de priorizar. Bueno, estas son las colecciones que más nos importan en este momento, estas son las colecciones que nos van a importar después. Y por supuesto, entonces, la cantidad de datos sobre las diferentes colecciones varía según los intereses actuales de catalogación. Y no hay otra manera de hacerlo realmente. Siempre será necesario tomar decisiones sobre qué priorizar. Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, de la Biblioteca del Vaticano, que va de a poco, digamos, catalogando y digitalizando gran cantidad de manuscritos, pero bueno, para los que trabajamos con estudios vemos como, digamos, sobre algunos manuscritos hay muchísima más información que sobre otros, bueno, por los motivos coyunturales en los cuales los archivos desarrollan su trabajo.
En cualquier caso, lo importante creo que es considerar que son los mismos archivos los encargados de crear cuáles son los documentos, ¿no? Con esto me refiero a que los objetos que guardan tienen que ser catalogados, ordenados en algún tipo de sistema, provistos de metadatos, de manera que puedan ser hallables e identificables. Y esta tarea es fundamental para la investigación que puede llevarse a cabo. Finalmente, otro aspecto que quiero enfatizar es el trabajo humano detrás de estos archivos y de la digitalización, que es algo que a veces tendemos a olvidarnos, ¿no? Que, digamos, la creación de estos archivos tiene un trabajo intelectual, que es la conceptualización de cómo quiero organizarlo, pero también una dimensión técnica y un trabajo humano de gente realmente. Todavía no tenemos robots que lo hagan todo esto por nosotros. Alguien tiene que ir con el libro y sacar la foto. Aquí, por ejemplo, tengo imágenes del Centro de Digitalización de la Biblioteca donde se trabaja en Heidelberg, y también la sala de los usuarios, ¿no? Que pueden usar para escanear material para uso personal o para piratear, ¿no? Digamos, otras maneras de crear archivos. Es decir, hay un aspecto material bastante claro que delimita lo que se puede digitalizar, cuándo, en qué calidad, dónde se archiva, etc. Con lo cual, no hay solo decisiones conceptuales que determinan los archivos digitales, sino problemas muy concretos, ¿no? Digamos, ¿quién escanea? ¿Dónde lo guardamos? ¿Qué plataforma usamos para compartir? ¿Cómo lo pagamos? ¿Cuál es el marco legal para hacerlo? Es decir, este primer paso en la investigación de las humanidades digitales, que es crear un archivo y que a veces parece como, bueno, sí, no sé, digitalizamos todo esto, es todo un trabajo. En definitiva, creo que hoy por hoy, con la creciente digitalización de los fondos artísticos, las humanidades digitales tienen mucho para decir. El proceso de digitalización de objetos no digitales en sí mismo no es tan transparente como parece a simple vista. Implica la creación de un objeto digital que tiene sus propias características materiales y técnicas, que mantiene una relación con otro objeto material de archivo. Aquí hay que tomar decisiones que son fundamentales para luego poder estudiar el objeto. Con lo cual hay todo un trabajo de reflexión necesario al momento de tomar decisiones sobre el diseño, los usos, las funciones y las posibilidades de los archivos. Ahora bien, en la segunda parte, digamos, de esta presentación, quiero pasar justamente de este primer paso fundamental, que es la creación de archivos y de documentos, a cómo los usamos en nuestra investigación en humanidades digitales. Disclaimer, o sea, yo soy un estudioso de los textos, ¿no? De así que me centro en el texto digital, pero por supuesto las humanidades digitales también pueden trabajar con imágenes, con música y con muchas otras formas de expresión humana. Y sobre el final de la presentación voy a hablar muy brevemente de imágenes, pero por ahora permítanme centrarme un poco en el texto digital. Y voy a hablar en particular de la transcripción automática de documentos. Es un campo en el que, digamos, con las nuevas tecnologías y en parte con, digamos, estas formas de inteligencia artificial débil, o sea, es una inteligencia artificial que nos permite hacer una función muy particular que es transcribir documentos, que es, aquí tengo dos ejemplos de dos programas que hacen eso, eScriptorium y Transcribus, que son, es básicamente un avance sobre tecnologías de reconocimiento de caracteres ópticos que ya existían desde hace tiempo. Vamos a ver un poco, básicamente, aquí tengo algunas imágenes de cómo funciona la plataforma eScriptorium, que nos permite pasar de las imágenes de documentos con texto a una transcripción que se realiza en gran parte automáticamente. La manera en que funciona esto es que muy al principio, cuando todavía no tenemos demasiado, necesitamos tener datos, es decir, tener transcripciones manuales. Entonces uno puede, bueno, el documento que tengo acá está en alemán, no se entiende mucho, pero créanme que más o menos eso es lo que aparece ahí. Entonces podemos transcribir esto y nos da una interfaz muy linda en la que vemos la línea que estamos transcribiendo y la transcribimos. Una vez que hemos transcrito algunas páginas, lo que podemos es hacer clic a este lindo botón de acá que dice
entrenar haciendo un chiste con imagen de un trencito. Y lo que hacemos es entrenar un modelo de aprendizaje magnífico que aprende, digamos, con esa transcripción que le dimos de esas líneas, aprende a cómo transcribir este documento. Entonces, una vez que transcribimos algunas páginas, le podemos después decir que nos transcriba el resto del documento y, digamos, en una escala mayor lo que se hace es que hay ciertos grupos que comienzan a trabajar así para crear modelos generales, por ejemplo, un modelo que pueda transcribir, no sé, la letra manuscrita de principios del siglo XIX en español, entonces después ese modelo lo podemos utilizar en otros manuscritos que estén escritos de una manera parecida. Y mejorarlo. Y lo que es interesante, a mí me parece siempre curioso, en los mejores, yo trabajo con esto bastante, que los mejores modelos que hemos entrenado suelen tener la misma tasa de errores más o menos que un ser humano. Y lo interesante es que después tienen otros errores. Entonces es como que a veces tuvimos algunos colaboradores que les gusta transcribir manualmente y después usan esto simplemente para corregir su transcripción, porque encuentran sus propios errores y ven los errores de la máquina. Y acá, por ejemplo, hay proyectos, les vuelvo un segundo nomás sobre estas dos tecnologías, que son muy similares. Una diferencia es que eScriptorium es de código abierto, pero bueno, hay que saber cómo instalarlo, hay que tener la máquina que pueda correrlo, mientras que Transcribus funciona todo en un servidor y hay que pagarle a una gente en Austria para poder usarlo. Pero bueno, depende del proyecto de investigación, casi que a veces vale la pena, tipo, es más barato el que usan Transcribus si es un proyecto chico, porque tiene muchos modelos entrenados, etcétera. Y estos docentes también son buena onda, que uno les pide, bueno, pero mira que no tengo mucha plata, te lo dejan barato, incluso te pueden mirar para otro lado. Pero bueno, nosotros en nuestra biblioteca usamos el otro, el escritorio que es de código abierto. Y hay este proyecto, por ejemplo, HTR United, es un repositorio que busca que la gente comparta los modelos que entrenó, cosa de que si alguien ya entrenó, no sé, manuscritos italianos del siglo XV y yo tengo manuscritos italianos del siglo XV, no tengo que volver a hacer los trabajos, puedo directamente transcribirlo. Bien, entonces, claro, una vez que hicimos esto, podemos entrenar el texto, que después lo podemos usar, por ejemplo, para ediciones digitales, si lo codificamos con XML, etcétera. Pero hoy quería dar, digamos, un paso más y pensar, bueno, tengo un archivo que digitalizó documentos, yo de esos documentos pude extraer el texto. Ahora, este texto no solo lo quiero leer, sino que lo quiero transformar en datos. O sea, quiero mirarlo como datos sobre los que puedo hacer preguntas de otro tipo que las preguntas puramente de lectura. Y quiero dar simplemente el ejemplo de algo que ya mencioné un poco antes, que es la estilometría. Es decir, el análisis de el estilo literario, digamos, las particularidades de un tipo de escritura. Voy a tratar de explicar un poco más claro. Digamos, uno de los casos más comunes de la estilometría o de los que suele tener más éxito es la asignación de reconocimiento autoral. Es decir, tenemos una obra cuyo autor desconocemos, pero sospechamos que puede ser. Entonces, la estilometría es una manera de, utilizando estadística y aprendizaje maquínico, nos ayuda a tirar una hipótesis de, bueno, es probable que tal vez sea esa persona. Aquí, por ejemplo, tengo un caso bastante famoso, que es la novelista italiana Elena Ferrante, que es en realidad un seudónimo, y que, bueno, durante mucho tiempo había preguntas sobre quién se escondía detrás de su seudónimo. Bueno, en 2018 hubo un muy buen paper que, utilizando estas herramientas de estilometría, tiene una hipótesis sobre qué puede ser, no se lo puede decir.
que los dejo para que lo revisen si les interesa. Aquí, digamos, esta visualización de redes es una visualización que nos pone, digamos, básicamente la idea es, ponemos diferentes autores italianos contemporáneos y le dimos a la computadora que nos diga, bueno, todos estos textos, agrupámelos en cuáles son más parecidos con cuáles. En general lo que encontramos es, bueno, los textos de un mismo autor o una misma autora tienden a agruparse en esta red y en base a eso es que podemos decir, bueno, este texto que yo desconozco está muy cerca del texto de otro autor y hay muchas otras visualizaciones o herramientas estadísticas que podemos usar para ver esto. Y lo que es súper interesante es cómo funciona este método, que es que no presta atención a lo que en general consideramos el estilo, es decir, por ejemplo, qué tan largas son las oraciones, el tipo de vocabulario que usan, los adjetivos, sino que se fija en las palabras más frecuentes del texto, que son las palabras que menos dicen, que son las palabras de función. Por ejemplo, acá puse las palabras más frecuentes en el Gaucho Martín Fierro, son a, me, no, le, que no dicen muy poco sobre el texto. Bueno, ahí tenemos Gaucho, pero digamos, si agarramos todo un corpus entero, digamos, agarramos muchas novelas, vamos a ver que, bueno, en general siempre son estas preposiciones, pronombres, etcétera. Y lo que hace la estilometría es básicamente cuenta esas palabras, cuenta cuánto aparecen las palabras de función, y pareciera que eso, a lo que menos le prestamos atención, es en donde dejamos nuestra huella más fuerte como autores. A mí me gusta mucho esta analogía con este crítico de arte del siglo XIX, Giovanni Morelli, que tenía esta teoría que para descubrir las falsificaciones de arte no había que mirar los aspectos principales de la obra, sino que habría que mirar los detalles, ¿no? Estos lugares donde a lo mejor uno no presta tanta atención, ¿no? Por ejemplo, como la forma de la oreja, la forma del lóbulo de la oreja, cómo estaba dibujada. Y eso es más importante que, no sé, la expresión de los ojos, por ejemplo, que es algo mucho más central en la obra de arte. Y bueno, nada, les comento, por ejemplo, otro ejemplo súper interesante, la estilometría, en este caso aplicado a estudios medievales, a la autora en latín, ¿no? Digamos, Hildegarda de Bingen, que ella tenía, siempre escribió con asistentes, ¿no? Ella solía dictar y estos asistentes solían escribir, eh, y cuando ya era bastante mayor, tenía un asistente en particular que era un hombre que además era bastante conocido y escribía sus propias cartas. Tenemos el corpus de cartas de este hombre. Y hay unas obras tardías de Hildegard que la crítica siempre estaba pensando, yo no sé si son de Hildegard o son del asistente, que aprovechando que Hildegard era más famosa que él, medio que las hizo pasar, o la gente se confundió y se mezclaron, pero hay algo raro. Y entonces, bueno, en este análisis lo que intentan es, tienen un corpus de textos de Hildegarda, un corpus de textos de este autor, que es Guibert, que es, digamos, Hildegarda son los naranjas, Guibert son los azules. Pusieron a otro autor contemporáneo, Bernardo de Clairvaux, simplemente para comparar, digamos, para tener otro punto de referencia. Y después tenemos en negro los textos que Hildegarda y Guibert, este asistente, escribieron juntos. Y en verde los textos cuya autoría no se conocía, estaba en duda. Y el algoritmo muestra, digamos, cómo la agrupación de, bueno, los textos de Bernardo de Clairvaux son una cosa, los textos de Hildegarda son otra, los textos de Guibert son otra. Interesantemente, Hildegarda y Guibert parecen crear una personalidad conjunta que no es ni uno ni otro, pero estos textos en disputa están mucho más cerca de Guibert que de Hildegarda. Y el último caso que menciono de esto de la estilometría, y que creo que es bueno porque muestra todo el paso, desde el archivo hasta el procesamiento de los datos. Y que es un caso que además salió bastante en la prensa. La inteligencia artificial atribuye a Lope de Vega una obra anónima de fondo de manuscritos de la Biblioteca Nacional. Y es básicamente, bueno, y igual hago un pequeño paréntesis acá, con esto de la inteligencia, un poco con cómo se reverberan estas cosas en la prensa. Con lo de la inteligencia artificial,
los algoritmos que utiliza la estilometría son inteligencia artificial, pero vienen de los 80, ¿no? Digamos, porque el machine learning ya existía en esa época, ¿no? Digamos, eh, lo que pasa es que ahora está mucho más de moda decir la inteligencia artificial por todos los nuevos desarrollos de inteligencia artificial. Pero bueno, básicamente lo que sucedió en este estudio es que la Biblioteca Nacional de España eh, puso a disposición de un grupo de investigadores un montón de manuscritos de teatro del siglo de oro digitalizados. Estos investigadores transcribieron el texto automáticamente usando Transcribus, la herramienta de la que ya recién hablé, y luego con la estilometría empezaron a preguntar, bueno, tengo textos de autores y tengo textos anónimos. Estos textos anónimos se parecen mucho a algunos de los autores que tengo en mi corpus, y bueno, efectivamente descubrieron que este texto, la francesa Laura, tiene todas las características, la computadora lo identifica como un texto de Lope de Vega, y luego realizan un análisis filológico para ver, bueno, ¿tiene sentido que esto es un texto de Lope de Vega? Y bueno, llegan a la conclusión de que sí, evidentemente como todo esto es una hipótesis, pero bastante fuerte en este caso, con mucha evidencia. Y este ejemplo me gusta porque va desde el hecho de que la Biblioteca Nacional de España tuvo que, bueno, primero ponerse a disposición para esto, decidir, digamos, tener ya catalogados sus manuscritos para decir, bueno, no te interesan todos los manuscritos, sino que te interesan los manuscritos de teatro del siglo de oro, digitalizarlos, tomar el trabajo de digitalizarlos, transcribirlos automáticamente y luego analizar esos textos como datos. Creo que ahí, digamos, tenemos todo el ciclo completo. Y como ando el tiempo, bien. Bueno, entonces voy a simplemente terminar con un par de otros ejemplos de cosas que simplemente me gustan, de cómo usar humanidades digitales para analizar grandes cantidades de documentos. Eh, por ejemplo, este artículo de Ted Underwood se pregunta cómo cambia la descripción del tiempo en la novela, en este caso la novela en lengua inglesa. Y este es un tema que se había tratado también por muchos autores teóricos, por Chenet y por muchos otros. Eh, pero claro, desde una perspectiva mucho más tradicional. Y Ted Underwood, al hacer este análisis, básicamente determina que, bueno, que la novela tiende a cortar el tiempo de la narración, es decir, que en la misma cantidad de texto tiende a pasar menos tiempo, eh, y, y de ahí saca varias otras conclusiones que en parte confirman lo que decía la crítica anterior desde otra perspectiva, pero en parte también, digamos, lo matizan o muestran otra. Luego quería mostrar proyectos, digamos, este proyecto, el proyecto de Old Bailey, que es la Corte Penal de Londres, que también digitalizó todos los casos, los registros de todos los casos desde el siglo XVI, los codificó en TEI y te ofrece ya una mirada de esto como dato. Es decir, que al ver, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, queremos ver en la historia criminal de Londres la ocupación de las víctimas en los casos, ¿no? Y nos dice, entonces ya el archivo digital nos ofrece un poco los datos ya preprocesados, que creo que también es algo interesante. Bueno, quería también mencionar, por ejemplo, otra forma de enriquecer, digamos, los datos a partir de este ejemplo de una de las secciones digitales del Laboratorio de Humanidades Digitales, y que, bueno, lo que hace en este texto, que es un texto de esta travesía que en el siglo XVII realizó este personaje, por buena parte de Argentina y otros lugares de América Latina, en donde enriquecen en la edición digital el texto con información geográfica, por ejemplo, o información acerca de los diferentes personajes, al lado de
la digitalización de archivo. Es decir, de nuevo, ¿no? Digamos, cómo necesitamos el archivo para luego poder realizar ediciones, para luego poder crear, por ejemplo, estos tipos de datos geográficos relacionados con este texto. Y como último, quería mostrar ejemplos de cómo podemos trabajar de una forma muy similar con imágenes. Acá lo que vemos es de unos trabajos sobre unos impresos tempranos de la estela de Sacrobosco, que es un texto de astronomía, es el texto probablemente de astronomía precopernicana más importante de Europa, que seguía circulando en el siglo XVI muchísimo. Es un texto medieval, pero que seguía circulando. Y a partir de la digitalización de muchos impresos, digamos, diferentes ediciones impresas del mismo texto, con herramientas también de aprendizaje magnético, podemos hacer lo mismo que hacía la estilometría con el texto, pero con las imágenes. Podemos preguntarle, bueno, ¿qué imágenes se parecen más entre sí? Y entonces nos permite en buena parte descubrir algo que, bueno, era muy común en los textos de esa época, que las ilustraciones se hicieran en base a grabados sobre madera, que se reproducían en diferentes contextos. Es decir, yo tenía la ilustración que mostraba tal cosa, y en este libro lo usaba para mostrar, no sé, el sol sobre, no sé, sobre Adán, en un texto de la Biblia, y después lo usaba para mostrar no sé, acá aparece como simplemente el sol, o en otro texto aparece un romance de caballerías, es la misma ilustración, pero en contextos totalmente diferentes. Y si uno lo tiene que encontrar eso a ojo, necesita, digamos, un nivel de ilusión increíble. Porque tiene que poder pensar que a lo mejor en este texto, que no tiene nada que ver, estaba el mismo grabado. Entonces, a partir de estas tecnologías, lo que nos permite es preguntar, digamos, a partir de tener estas imágenes digitalizadas, preguntar, bueno, ¿puedes reconocer qué imágenes se parecen? Eh, en base a eso generar este tipo de redes o este tipo de pequeñas visualizaciones en donde vemos muchas copias del mismo grabado en diferentes contextos. Entonces, en resumen, simplemente para terminar, durante esta presentación he querido mostrar dos cosas. Creo, en primer lugar, la importancia de los archivos y de la digitalización de documentos, que requieren mucho esfuerzo, financiación y trabajo. Debemos reflexionar como comunidad interesada en determinadas áreas de estudio cuál es la mejor manera de lograr estructuras que nos permitan crear, mantener y acceder a los documentos de investigación que precisamos. En segundo lugar, he intentado mostrar un panorama muy general y selectivo de algunas de las cosas que podemos hacer con las herramientas de las humanidades digitales una vez que hemos logrado transformar nuestros documentos en textos y datos digitales. Finalmente, creo que en una situación actual muy adversa para la financiación de la investigación pública, es necesario reflexionar sobre las condiciones más básicas de nuestro quehacer y cómo debemos reaccionar a los ataques ya directamente ideológicos contra las humanidades y su valor. En nuestro pequeño rincón de las humanidades digitales, la pregunta es cómo nos organizamos para poder crear y mantener archivos, cómo creamos comunidades que sepan usar estos archivos e investigar con los datos que creamos. Son preguntas abiertas que no necesitamos cerrar, pero sí que no deberíamos dejar de lado. Muchas gracias. Gracias. Vamos a iniciar un espacio de preguntas. Yo le voy a pasar el micrófono. Antes que nada, gracias por la presentación, muy interesante. Gracias por reivindicar el rol de los bibliotecarios. Y aprovecho, ya que mencionaste el Internet Archive, visibilizar la problemática que está sufriendo ahora Internet Archive durante la pandemia. Ellos impulsaron a la Biblioteca Pública de Estados Unidos colaborar con sus libros digitalizados para poder hacer préstamos digitales controlados en línea. O sea, el procedimiento era digitalizaban los documentos, los ponían a resguardo y ese documento circulaba de a un lector por vez en formato digital. Las editoriales se opusieron a esto y lograron en 2 instancias ya hacer que bajen todos los documentos de esa colección digital que estaba compartida.
con lo cual es una gran pérdida para todos nosotros, porque era la posibilidad de acceder a libros, o sea, que estaban en bibliotecas, a veces libros en castellano que no conseguíamos acá, estaban ahí, y hablar con libros en inglés que eran en el fondo antiguos, y un montón de cosas que eran muy interesantes, y bueno, como llamaste como a un activismo de defensa, bueno, para ir informarnos sobre esto y tratar de accionar para a ver, de poder hacer algo al respecto de ese bueno. Gracias, Gustavo, por la presentación. Gracias por mostrar también una de las ediciones del laboratorio. Me pareció muy interesante la presentación porque lo que vos dejás bien claro es necesitamos a las instituciones de la memoria, pero del lado de los humanistas digitales queda este rol de la explotación de los textos, que también es una gran responsabilidad, porque también tenemos esa gran responsabilidad de saber, de entender qué dicen los textos y cómo mostrarlos de una forma cabal, ¿no? Una visualización siempre tiene que ser lo más ética y honesta posible, no para dónde queremos llevar nosotros los datos. Pero me gustaba de estas categorías de archivo que vos traías, pensar también algunas más problemáticas y que también surgen en países como el nuestro, donde muchas instituciones de la memoria han relegado por mucho tiempo la digitalización de fondos, y donde también ha habido en muchos casos poca financiación para llevar a cabo estos proyectos y donde somos los investigadores los que tenemos que muchas veces hacer ese paso previo, que no sería el de las humanidades digitales, nosotros deberíamos estar en ese otro lugar de explotación, de minería, de edición de texto, pero que lo tenemos que llevar a cabo porque otros no lo están haciendo, entonces nos pone en ese lugar de, digamos, de tener que llevar a cabo este tipo de operaciones que también traen todo un desafío, porque nos ha pasado en el laboratorio, de hecho, con un último proyecto de investigación donde queríamos trabajar con un corpus de cartas del padre Roberto Usa, el padre de las humanidades digitales, que tanto visitó la Argentina y tampoco encontramos como una masa crítica que se interesara por este proyecto de investigación, que fuimos nosotros los que tuvimos que llevar adelante la digitalización, después de edición digital, etcétera, pero eso trae añadido actividades relacionadas con el mundo de la bibliotecología, en los que nosotros no somos expertos y que tenemos que, de alguna forma, jugar de novatos, pero aprendiendo a la vez para poder, digamos, superar todas estas instancias para terminar un proyecto de investigación en humanidades digitales. Quería preguntarte, vos que al revés, en estos momentos estás trabajando en una biblioteca que sería como todo lo opuesto, entiendo yo por lo que nos comentaste, ¿no? Mucha más financiación para llevar adelante proyectos de digitalización, pero también de humanidades digitales. ¿Cómo veías que nosotros podríamos como aprovechar o mejorar nuestras capacidades aquí en Argentina en estos proyectos? Entiendo son mucho más micro lo que todos estamos haciendo y lo que ustedes van a escala mucho más a otro nivel. Pero ¿cómo lo veías vos o qué feedback nos podías dar, o ideas, etcétera? Hola, gracias por la charla. Me pareció muy interesante esta última parte de las imágenes que nos presentaste. Yo trabajo sobre todo con imágenes, con fotografías particularmente. Y quería hacerte una pregunta que quizá hayas pensado en el campo del texto y los datos. Los fotógrafos frecuentemente tienen trabajos autorales de lo que a ellos les interesa fotografiar o registrar, y tienen trabajos también por encargo, que les permiten pues, pagar las cuentas, ¿no? Entonces, esos dos corpus generalmente son distintos cuando nosotros los analizamos, digamos, de manera humana. Pero quizá tú lo mencionaste un poco, quizá un algoritmo encuentra similitudes en ambos, ¿no? A pesar de que sus orígenes son muy distintos. Entonces quería preguntarte si esto mismo pasa en el ejemplo de los textos y si independientemente de esas diferencias, por un trabajo por encargo y un trabajo autoral, ¿consideras que sería posible reconocer al mismo autor en dos conjuntos diferentes de datos? Empiezo por esta última pregunta porque para esa pregunta sé la respuesta.
Gracias medias. O sea, yo no soy un experto en análisis de imágenes, un poco al respecto, con lo cual no te puedo decir particularmente para las imágenes, pero te puedo decir lo que pasa en la geometría de texto, que es que justamente lo interesante es que esta suerte de vuelta del estilo que se ve en las palabras de función se mantiene incluso cuando la persona trata de hacer otra cosa. No, digamos, si la persona trata de escribir en otro género literario, trata de imitar a otro autor, escribe, no sé, justamente cosas personales o cosas para publicar. Hay leves variaciones en el estilo entre esas diferentes usos, pero son mucho menores que las variaciones que hay con las producciones de otros autores en general. Con lo cual, ahí, digamos, por lo menos en el caso del texto, eso se mantiene y se puede, en la gran mayoría de los casos, todavía identificar la autoría. Y ahora, sobre la pregunta sobre cómo realizar este tipo de digitalización. Es difícil porque es como que la digitalización no es fácil. Realmente se requiere dinero, se requieren las máquinas, se requiere la estructura, se requiere el tiempo de las personas que lo hagan. Yo creo que ahí, en todo caso, a ver, una cosa que yo veo que pasa, por ejemplo, en la institución donde yo estoy, es que tenemos, sí, tenemos buenos recursos como para digitalizar, pero tampoco tenemos suficientes recursos como para digitalizar todo ya o súper rápido. Con lo cual es que tomamos, bueno, yo no, pero otra gente toma decisiones sobre cómo priorizar eso. Y muchas veces eso tiene que ver, esas decisiones tienen que ver con, incluso a veces aplicar simplemente a tipos de financiación específico para eso, entonces tratar de justificar por qué queremos digitalizar determinados materiales. Y a veces simplemente, bueno, porque son algunos materiales que por temas patrimoniales, tal vez, por temas de renombre, son como más interesantes. Con lo cual, yo creo que desde una perspectiva, digamos, de un lugar con menos financiación y con menos institucionalidad, la única manera es tratar de, bueno, decir, hay un interés acá que queremos explotar. Y bueno, no sé qué tan realistas son las posibilidades, por ejemplo, de aplicar a tipos de financiación que uno pueda conseguir, ya sea de entes públicos, tal vez a nivel internacional, o de gente de privados que puedan estar interesados. Pero si no, es muy difícil. De todas maneras, y quería volver sobre lo que decías del rol, digamos, de los humanistas digitales, sobre cómo aprovechar los datos, porque me parece que esto es súper relevante. Que hay muchas instituciones que digitalizan un montón, pero esos documentos digitalizados quedan en la nada, ¿no? Entonces, creo que desde nuestra perspectiva a veces también es importante, incluso a veces si uno conoce instituciones que tienen materiales que a uno le interesa, simplemente de acercarse y preguntarles, bueno, si tienen una política de digitalización, qué están pensando en digitalizar o qué, y mostrar que, bueno, esos materiales son importantes, que hay interés en investigar con esos materiales y tal vez tratar de mover desde ahí, tratar de ver que a lo mejor las instituciones están abiertas a digitalizar ciertos materiales y ven que hay un interés detrás en aprovecharlos luego para la investigación. Muchas gracias. Te felicito por la presentación. Realmente para mí, que soy una foránea total, que vengo por pura curiosidad, con una gran puerta que se abrió y muchas preguntas me aparecen. Entre ellas, cómo este tipo de sistematización o este tipo de formas de archivar puede ser contraproducente. Y estoy imaginándome
el caso de las investigaciones, por ejemplo, policiales. ¿Cómo están pensando eso? O sea, es un mundo grande que no está aún, entiendo yo, que no está atravesado por el derecho legislado, ¿no? Y ahí se me abren un montón de preguntas que, bueno, no sé, son eso nomás, curiosidades. Creo que no termino de entender igual. Las investigaciones policiales que no están legisladas. No, les digo, ¿cómo si ellos pueden trabajar o trabajan de hecho con estas formas de investigación con datos que se pongan a disposición en alguna base y cómo eso se maneja? Porque estamos hablando de investigación en humanidades y ahí es todo un cuadro que veníamos hablando más temprano y con Pamela, relacionado a la ética y al uso. Eso, Sí, claro, sí, creo que ese es un aspecto fundamental, digamos. Ya no me centré sobre todo en, digamos, datos que no suelen tener ese tipo de problemas, ¿no? Digamos, como textos antiguos, imágenes del Renacimiento, digamos, no se generan ese tipo de problemas de pensar, bueno, ¿cómo alguien va a usar esto de forma malvada? Eh, que a veces pasa, puede pasar, ¿no? Pero digamos, es como, bueno, hay un punto que, bueno, esas utilizaciones en donde se tergiversan los datos de una manera burda, digamos, ¿no? Es muy difícil hacer algo directamente contra eso, desde los archivos, más que tratar de presentarlos de una manera que vaya en contra de eso. A ver, no sé, estoy tratando de pensar algún ejemplo concreto. No sé, digamos, archivos que tienen, no sé, algo que ver con, no sé, pienso, no sé, archivos sobre la colonización de América que tienen, digamos, un componente a lo mejor racista y colonialista, y que si depende de cómo uno los presente, eso puede reforzar estas narrativas colonialistas o tratar de contrapesarlas. Y ahí sí, también hay un trabajo que tiene que ver, por un lado, justamente con los archivos, pero por otro lado también con los investigadores de cómo, bueno, cómo después trabajamos sobre estos materiales. Pero es un tema fundamental, porque claro, no hay una forma neutra de crear documentos, ¿no? Digamos, estos textos, imágenes que tenemos, cómo los preservamos, cómo los catalogamos, cómo los digitalizamos, todo eso no es ideológica o políticamente neutro. Ahí todo es un trabajo. Vos en tu presentación mencionaste que entre las áreas de las humanidades digitales se encuentra la creación de mapas, la geografía digital, el análisis de redes, que se aplica mucho en la historia, por ejemplo. Y bueno, puedo seguir buscando ahí áreas. ¿Por qué crees que estas áreas están tan subrepresentadas en Latinoamérica? Por lo menos es mi impresión. A ver, qué sé yo. Me pregunto si yo creo que están los documentos o el tipo de estudios que se hacen en Latinoamérica podrían beneficiarse de todo este tipo de herramientas. Creo que lo que pasa es que simplemente las humanidades digitales y este tipo de metodologías están en general subrepresentadas y que, bueno, en parte de todos estos trabajos que estamos haciendo con los congresos, con las asociaciones, en parte tiene que ver con, bueno, hacer justamente que se conozca más estas metodologías, que podamos utilizarlas. Pero bueno, también evidentemente sí, es cierto que depende con lo que estemos trabajando. Por ejemplo, el análisis de redes requiere tener datos creados con cierta calidad y con cierta cantidad. Y si no tenemos esos datos, tampoco podemos utilizar estas herramientas. O sea, hay ciertos objetos de estudio en donde efectivamente todavía falta este trabajo básico, ¿no? Justamente un poco de lo que estoy hablando, ¿no? De la importancia de que justamente si no tenemos estos documentos digitalizados
tampoco podemos pretender. Por más que conozcamos las herramientas, tampoco podemos utilizar. Yo te quería plantear el caso que nos pasa en historia colonial. Yo trabajo en historia colonial con documentos del siglo XVII, XVIII, y lo que hacemos en general es ir al archivo, sacar fotos, digitalizar luego, y todos vamos teniendo un montón de información, un montón de documentación. Y el año pasado en un panel nos planteábamos esto, ¿no? De cómo hacer para que no sigamos acumulando y a la vez eso forme parte de una gran red de documentos, más allá de lo que tienen los archivos digitalizados, ¿no? Que hay mucho trabajo en ese aspecto, pero por ejemplo archivos como el Archivo Histórico de la Provincia de Corrientes, que es una ciudad que se fundó en 1588 y que tenemos documentación desde esa fecha, ¿no? Y no está digitalizado, no está catalogado ese archivo en muchos aspectos, y estamos haciendo eso, ¿no? Con mucha rusticidad, sacar fotos, hacer pequeños proyectos de digitalización y a la vez de conservación de alguna manera de la documentación. Pero bueno, ahí surge también todo el tema de la conservación misma del documento, ¿no? Entonces estamos en esos problemas y cómo hacer para que pueda ser más óptimo el trabajo de los historiadores que permanentemente estamos realizando, entre comillas, de una manera quizás no adecuada, conformando grandes corpus individuales que no se comparten, ¿no? Sí, yo creo que es súper interesante. Pues, lo interesante sería pensar entonces cómo uno puede tratar de crear formas de archivos que a lo mejor no sean ninguna de estas como súper establecidas, es decir, no tener que esperar, no sé, que la provincia de Corrientes o la provincia del Chaco íbamos a crear un archivo provincial de imágenes de tal cosa, sino decir, bueno, ¿cómo hacemos para que los que investigamos esto podamos empezar a compartir esto, ¿no? ¿Qué tipo de infraestructura creamos? ¿Qué tipo de... Si somos varios que tenemos intereses en esto, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para decir, bueno, vamos a empezar a compartir esto entre nosotros, poner tu cabeza a disposición, ver qué tipo de software, qué tipo de plataformas online permiten hacer este tipo de trabajo? Pero que sería... Creo que sería excelente poder tener este tipo de infraestructuras para poder tener acceso y también y garantizar la preservación de esos materiales que si no se encuentran, si no están ahí en el archivo físico. Y que además, cuanto más... Esto es una de las cosas, por ejemplo, que algunos de estos, digamos, que yo también archivos no oficiales digitales hacen, como Anna's Archive, que dicen, bueno, una forma de garantizar la preservación de estos materiales es que mucha gente los tenga copiados, ¿no? Digamos, que mucha gente los tenga en sus máquinas, que no estén centralizados en un solo lugar, ¿no? Entonces, pensar a lo mejor una forma de, tal vez con poco dinero, poder conseguir lo suficiente para tener un mínimo de un lugar, una plataforma en donde, bueno, compartir estos materiales. Sí, habría que ponerse a ver en concreto, no te puedo decir ninguna plataforma que digo que esto te va a solucionar la vida, te tengo ya resuelto este problema, pero creo que hay varias alternativas de software y plataformas, muchos de esos en código abierto, que permiten empezar a experimentar con esta idea de, bueno, hacer un archivo digital a pequeña escala, un archivo digital para una cosa de un interés particular. Bueno, hola, ¿cómo estás? Gracias por la exposición. Mi pregunta no es tanto una pregunta, más una observación. Yo soy archivista, soy docente acá del Departamento de Ciencia de la Información, tenemos una carrera de Ciencia de la Información, de Archivología, y me quedo pensando en eso porque justamente ahora estamos en todo un proceso de cambio curricular, donde las estructuras que teníamos de los planes de estudio se enfocaban obviamente en un documento físico, digamos, donde teníamos que procesarlo y demás y hacer todo el tratamiento archivístico. Y ahora ya veníamos pensando, digamos, en todo el tema de la preservación digital y demás,
y cómo eso puede transformarse en contenidos para enseñar en la carrera de grado. Y entonces viene como muy en eso lo que estabas diciendo de todo lo que es la inteligencia artificial y todo lo que implica también para la preservación digital. Y todo eso, digamos, está como siendo normado y tiene toda su legislación también de cómo nosotros podemos digitalizar y no perder la calidad, o cómo nosotros hacemos todo ese proceso sin dejar visibles datos sensibles que por ahí pueden como dañar o dejar visibles cosas que en un archivo físico no podrían estar visibles. Entonces, todas esas cuestiones, como pensando también en ese sentido, ¿no? Como hoy por hoy, en el 2024, podemos enseñar todo esto como contenidos dentro de una carrera de grado, por ejemplo, para que los estudiantes que se reciban hoy también tengan como esa formación o esas aptitudes. Por otro lado, pensar también que todo eso pasa, como dijiste, porque están los archivos, porque si no estuvieran, no habría posibilidad de acceder o de tener acceso a eso para hacer todo el proceso dentro de la inteligencia artificial. A lo que voy con eso, y un poco en respuesta al profesor también, de acá, lo que es provincia del Chaco, por ejemplo, la profesión del archivista no está establecida como cargo, y eso también hace que sea muy difícil poder insertarnos en el mercado laboral, que sea fuera de la universidad, digamos, y cómo poner en práctica todo eso, como así está el bibliotecario o el historiador. Entonces también todas esas cuestiones son cuestiones muy importantes que hacen que hoy todo esto que nosotros vemos que hacen o que investigan personas que por ahí no son de la archivología, pero que complementan mucho nuestro trabajo, y que es muy importante, digamos, tener eso como, pero sin dejar de pensar en la legislación propia de los archivos, que es muy importante y que para algo tenemos eso, digamos, que es toda la protección de los datos personales, todo eso que tiene que ver, digamos, con el documento y los componentes del documento. Entonces también, no es una pregunta, sino más una observación, como me quedo pensando en qué podemos hacer, digamos, como docentes, también como para transmitir eso a los estudiantes, y sabiendo que también tenemos que tener esas competencias como digitales para poder estar en la actualidad, digamos, de lo que implica archivar una documentación o crear documentos. Que eso más, muchas gracias. Buenas tardes. Felicitaciones por la conferencia, muy interesante. Te quería hacer una pregunta vinculada con la transcripción paleográfica, eventos en base a escritorio. Si vos diste algunos ejemplos de algunos manuscritos medievales que creo que estaban escritos con letras latín, la pregunta puntual es si es posible realizar esas transcripciones paleográficas de letras más manuscritas, como por ejemplo la protestal o la protestal encarnada, que aparecen en documentos coloniales, que son quizás más difíciles de leer, imagino, tanto para el humano como para el. Es decir, mi experiencia, algunos programas que pueden llevar a cabo. Sí, bueno, si yo el ejemplo que mostré, sí, es una letra medieval que, o sea, no es la carolingia, que es perfecta, una letra hermosa y súper legible, pero siento que tampoco es esas letras, ese tipo de letras más tardías que está mencionando, que son más difíciles, funciona igual de bien, o con una diferencia de calidad muy pequeña. O sea, justamente parte de la gracia es aplicarlo a este tipo de documentos. Uno se puede entrenar en transcribirlo y se vuelve bastante bueno, pero que igual son difíciles y que muchas veces son larguísimos, y sí, pero funciona muy bien también para letras complicadas. Lee incluso, yo conocía gente que lo usa para transcribir recetas médicas.
Así que siempre es. Y hago un comentario sobre lo que habías dicho que me pareció muy interesante, y que sí, es también interesante ese aspecto casi político, ¿no? Relacionado con la archivística, como de pensar, bueno, pero a ver, no deberíamos reconocer, tipo, por ejemplo, la carrera archivística como algo más importante y el valor que tiene, no sé, que como para, sí, incluso, digamos eso, para el Estado, para el patrimonio, para la preservación cultural, etcétera. Y ahí sí hay una lucha que uno tiene que hacer también por ese reconocimiento. Sí, sí, sí. No, creo que con esto cerramos la plenaria, que estuvo muy interesante, que cierra todo el día intenso de trabajo, y los invitamos a encontrarnos de vuelta mañana a partir de las 9:30, que era el horario que van a empezar las mesas, que vamos a sesionar en forma paralela en el salón de clases, en el salón de actos. Nos esperamos mañana y esperamos que todos sigan y puedan descansar un poco de este intenso calor. Muchas gracias.